para entregarle la información a la motoneurona inferior. Pero ¿cuál es el punto? Si doy la vuelta con el lóbulo frontal, sé que no va a llegar hasta el cuerpo calloso, sino hasta el surco calloso marginal, porque de ahí para abajo está la circunvolución del cíngulo, ¿se acuerdan? Y si doy la vuelta por el lóbulo parietal, tampoco va a llegar hasta el cuerpo calloso, sino hasta el surco calloso marginal, porque de ahí para abajo está la circunvolución del cíngulo. ¿Se acuerdan ustedes, cierto? Lo vimos en la práctica pasada, ¿sí se acuerdan bien, cierto? Bueno, ok. ¿A qué viene este cuento? Que a partir del surco calloso marginal es donde comienza, por la cara medial, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Entonces, del surco calloso marginal para arriba comienza el homúnculo motor, da la vuelta por el borde superior y desciende, avanzando como hacia la cisura de Silvio. En esta parte medial, todo eso para contarles que en esta parte medial están las neuronas que van a manejar el movimiento del pie y de la pierna, básicamente, y de parte del muslo del lado contrario, la cadera y ya todo el resto por la parte lateral. Pero esta parte lateral es irrigada por la cerebral media, en cambio esa parte medial fue irrigada por la cerebral anterior. Entonces, si yo tengo una lesión de cerebral anterior, pierdo la movilidad y la sensibilidad, pero de la extremidad inferior del lado contrario. ¿De acuerdo, muchachos? De la extremidad inferior del lado contrario. Listo. Entonces no puedo mover la extremidad inferior del lado contrario. Listo, no la puedo mover. Pero eso se llama una monoplegia. Cuando es una... Ya te recibo, no, discúlpame. Una parálisis es una plegía, eso se llama una monoplegia. Entonces una persona puede tener una monoplegia, una parálisis de una extremidad, una paraplegia de dos extremidades, como si fueran paralelos, por ejemplo las extremidades inferiores. Una cuadriplegia de las 4 extremidades o cuadriplegia. Si el daño no es lo suficiente para generar una parálisis, pero sí es lo suficiente para que se pierda en gran parte el movimiento que es, en otras palabras, fuerza muscular. Entonces no se llama plegia, sino paresia. Entonces monoparesia, paraparesia o cuadriparesia, por ejemplo, ¿cierto? Disculpate más, ¿cuál era? Otra parte de la que ¿cuál es la diferencia entre monoplegia y hemiplegia? Entonces, en una monoplegia, la persona tiene parálisis de una extremidad, por ejemplo, la extremidad inferior. Y en una hemiplegia, de todo el medio lado del cuerpo. La mitad del medio lado del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, aunque una paraplegia es un daño de 2 extremidades y una hemiplegia también, ojo, en la paraplegia son 2 extremidades paralelas, digamos las extremidades inferiores. En la hemiplegia es la mitad del cuerpo, o sea, una extremidad superior y una extremidad inferior. O sea, también 2 extremidades, pero una superior y una inferior. Para que no vayan a confundir entonces hemiplegia con paraplegia. ¿De acuerdo, muchachos? Porque en ambos son dos extremidades. Pero una cosa es que sean las 2 extremidades paralelas, y otra cosa es que no sean las 2 extremidades, una superior y una inferior, que es diferente, que es el caso de la hemiplegia o hemiplegia. Cuando hay una lesión de arteria cerebral media, pues en términos generales hay una hemiplegia o una hemiplegia. ¿Pero por qué? Está paralizada toda la extremidad superior. Y ustedes me dirán, pero no es que la arteria cerebral anterior es la que se encarga del movimiento, digamos, de la pierna, y esa está conservada porque lo que se dañó fue la cerebral media. Sí, si yo tengo una parálisis de la parte superior, de la extremidad inferior, que está ahí, llega la influencia de la cerebral media, igual no voy a tener monto de la extremidad inferior, el resto de la extremidad inferior. O sea, digamos como por extensión, ya se convierte en una parálisis, pues que por extensión va a afectarme toda la extremidad. ¿Te acuerdas de la otra pregunta? Sí, profe, entonces, ¿de cuál arteria se derivan la callosa marginal y la pericallosa? ¿De la cerebral media o de la cerebral anterior? Entonces la cerebral anterior es la que está dando, digamos, esa vuelta por la cara medial del hemisferio y está dando toda esa rama por la cara medial del hemisferio. Pero ojo, de la cara medial del hemisferio, en tanto a lo que es la irrigación de la cara medial del lóbulo frontal, la cara medial del lóbulo parietal y en términos generales la circunvolución del cíngulo. Porque ya la región posterior, la cara medial de la región posterior es lóbulo occipital. La cara medial de la región posterior es el lóbulo occipital. Y todo eso sí es irrigado por la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior no solamente irriga todo el lóbulo occipital, sino que se extiende también por la base. Y al extenderse por la base va a irrigar
también el lóbulo occipital, pero irriga la base del lóbulo temporal. Irriga la base del lóbulo temporal, ¿de acuerdo, muchachos? Mientras la cara lateral, cuando uno habla de la cara lateral, pues también habla en profundidad, porque obviamente no estamos hablando de una irrigación solamente superficial, ¿no? Pero por proyección, digámoslo así, mientras la cara lateral es irrigada por la arteria cerebral media, pero la base por la cerebral posterior, ¿de acuerdo, muchachos? La base por la cerebral posterior. Entonces la base del lóbulo frontal, ¿quién irrigará? Tareita. ¿La base del lóbulo frontal? Sí. Pero, ¿La cerebral anterior o la cerebral media? pero depende, O la cerebral posterior. pero a nivel medial o lateral. Ah. Nivel medial. No, la base, bueno, la base a nivel medial y la base lateral, la tareita. O sea, la anterior. Bueno, muchachos, La anterior. revisen bien eso, revisen bien las funciones que hacen cada región en términos generales y porque si un paciente tiene un accidente cerebrovascular trombótico o hemorrágico que afecta tal o cual arteria, entonces ¿por qué se va a afectar determinada función? Revisen bien eso, muchachos. Vamos a hablar un poquitico del drenaje venoso y ahorita volvemos a eso si quieren. El drenaje venoso, explícame por favor esa imagen que ya te envié. Ok, gracias. Aquí tenemos las cubiertas meningias, muchachos. Recuerden, pilla madre que está forrando íntimamente. Aquí hay mucho de pilla madre todavía pegada. Miren, después me necesito por acá, esto es pura pilla madre. Pura pilla madre, ¿recuerden? Pura pilla madre. La que se pega íntimamente y trata de meterse inclusive por todos los recovecos, por todas las... Realmente hoy no nos toca anatomía interna, por lo tanto esos preparaditos de acá no los vamos a ver. Por error. Ok. Luego sigue la aracnoides, pero ustedes recuerdan que la aracnoides está literalmente pegada a la dura madre. Aquí no lo podemos saber, pero supongamos que aquí estuvieran las dos. Es decir, por este lado yo estaría agarrando dura madre, pero por este lado estaría agarrando aracnoides. Con mi dedo pulgar aracnoides y con el dedo índice dura madre. Suponiendo que efectivamente aquí tengamos las dos membranitas, ¿de acuerdo? Pero recuerden que a nivel del cráneo hay una doble capa de dura madre. La que se pega a la aracnoides y la que se pega al hueso. Y la que se pega al hueso, al contorno óseo del hueso, es el endostio. Me explico. Así como el cerebro, el sistema nervioso central viene forradito por meningia, los pulmones por pleura, los corazones por pericardio, etcétera, todo viene forrado, los músculos por fases, en fin, los huesos también vienen forrados por una membranita que se llama periósteo. Si ustedes van a una carnicería, ustedes ven el hueso, y ustedes ven una membranita con unas figuritas que a veces se logran despegar, que es el periósteo. Entre otras cosas, y esto igual es neuro, entre otras cosas, si una persona tiene una fractura y con lo horrible que duele una fractura, el hueso es indoloro, no le está doliendo el hueso. Lo que duele es que se rompió esa delicadítica membrana que es el periósteo, eso es lo que es terriblemente doloroso. Y el hueso que ustedes lo ven ahí todo impresionante, eso no duele, es increíble, ¿no? Duele es la membranita que lo cubre, el periósteo. Son las membranas las que duelen. El cerebro tampoco duele, duelen las meninges, que es diferente, ¿no? En fin, lo que duele, lo que es muy ricamente inervado desde el punto de vista de la sensibilidad dolorosa, son las cubiertas, en general en todo el cuerpo. Cuando un cálculo está enclavado en un uréter y el uréter se distiende y el dolor es horrible, se distiende, es como por la cubierta del uréter, es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pero dejémoslo así, muchachos. ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente. El hueso del cráneo tiene entonces una laminita que lo cubre que se llama el periósteo, igual que el fémur, que el húmero, que cualquier hueso del cuerpo. Entonces el periósteo lo cubre por fuera y lo cubre por dentro. La parte de adentro del periósteo es el endostio, o sea, el que está adentro, que corresponde como a esa otra lámina de dura madre, ¿de acuerdo? Para que quede claro entonces, ¿no? Listo, bueno. Entonces, tenemos que las meninges van a hacer el siguiente recorrido. Aquí tenemos entonces las meninges cubriendo aquí hay una para mostrarles porque les quería mostrar. Ok, cubriendo entonces el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿vale? Pero resulta que las meninges en la línea media se repliegan. Fíjense que viene la meninge de este lado, la dura madre y la aracnoides, aquí viene la dura madre y la aracnoides, se unen en la línea media y se repliegan y descienden. Y cuando descienden van a introducirse por la hendidura interhemisférica.
y se introducen por la hendidura interhemisférica, pero en el fondo hay un límite que es el cuerpo calloso, de tal manera que llegan hasta el fondo de la hendidura interhemisférica las meninges que venían del lado derecho y del lado izquierdo, que se unen como esa doble capa, así que cuadro le capa en cierto sentido, y descienden y van a llegar hasta el límite del cuerpo calloso. O sea que este sería el borde que limitaría con el cuerpo calloso. De tal manera que esta parte de las meninges que se unieron a derecha e izquierda y descendieron por la fisura, por la hendidura interhemisférica, si uno la recortara, le pegara un tijeretazo y la sacara sola y la pusiera aquí, esta partecita, uno la recortara desde la raíz y la pusiera acá, uno vería que tendría la forma como de una hoz. Y por lo tanto se llama la hoz del cerebro. Igual pasa con las meninges que se repliegan y se introducen entre los dos hemisferios cerebelóticos. Constituirían la hoz del cerebro. ¿Vale? Okay. Pero resulta que cuando descienden las láminas que vienen del lado derecho y del lado izquierdo, descienden formando la hoz del cerebro, cuando llegan abajo, asumamos que mis antebrazos y mis manos son las dos láminas que descienden, cuando llegan abajo se separan las dos láminas. Las láminas del lado derecho y las láminas del lado izquierdo, los paquetes de láminas, mejor dicho, del lado derecho y del lado izquierdo, como formando un huequito. Y formando un huequito longitudinalmente, de tal manera que aquí en este reborde habría un canal. Ahí no lo logramos percibir, pero habría un canal que recorre este reborde, porque en este reborde, repito, las dos láminas se separan para formar un canal. Y ese canal se llama el seno longitudinal inferior. Un seno es una cavidad, entonces es como la cavidad longitudinal inferior. Y si lo llamamos seno longitudinal superior es porque habrá otro que se llama el seno longitudinal superior, si no, no le daríamos el apellido de inferior. El seno longitudinal superior es en el momento en que las meninges se unen para formar el repliegue que desciende y que va a limitar con el cuerpo calloso, ahí también generan una abertura, o sea, una abertura por dentro a todo lo largo, y esa abertura por dentro a todo lo largo se va a llamar el seno longitudinal superior. Entonces, seno longitudinal superior y seno longitudinal inferior. Miren aquí el huequito del seno longitudinal superior, ahí se alcanza a ver, muchachos, ¿de acuerdo? El huequito del seno longitudinal superior. ¿Lo ven ahí? Ok. Esta sería la región posterior y la anterior. Estaba viendo Posterior. que sí, parece que sí, pero si esta es la posterior, esta sería la confluencia de los senos. Sí, pero entonces miremosla acá. Bueno, entonces ¿qué pasa, muchachos? Aquí tenemos meninge, pero de un solo lado. En este caso, del lado Derecho. del lado izquierdo. Entonces aquí estaría el seno longitudinal superior. Miren, falta la cubierta meningea del lado derecho, ¿de acuerdo? Pero estamos viendo la hoz del cerebro. ¿La ven acá? La hoz del cerebro. Ok. La sangre está corriendo de adelante hacia atrás por el seno longitudinal superior. La sangre del seno longitudinal inferior está corriendo también de adelante hacia atrás. Okay. Llega un momento, muchachos, donde pasa lo siguiente. Hacia atrás, seno longitudinal superior, las meninges que caen van a hacer lo que hacen mis dedos. Miren, llegan las meninges cubriendo el cerebro. Y por toda esta mitad estaría el seno longitudinal superior. Y van a cubrir también el cerebelo. Pero antes de cubrir el cerebelo hacen lo siguiente. Se introducen entre el hemisferio occipital del cerebro y el cerebelo, al lado y lado. Y después de que se introducen, otra banda sigue bajando para cubrir también el cerebelo. ¿Me dejo entender? O sea, en otras palabras, las meninges se introducen, repito, entre el hemisferio occidental occipital del cerebro y el cerebelo, y a su vez también descienden para cubrir el cerebelo. ¿Vale? De tal manera que esas láminas que se desprendieron de esas meninges que estaban descendiendo para cubrir el cerebelo, esas que se desprendieron para introducirse entre el cerebelo y los lóbulos occipitales, van a formar una especie de cubierta del cerebelo, como si fuera una tienda, una carpa.
y eso se va a llamar la tienda del cerebelo. Algunos lo llaman el tentorio. Cuando ustedes hablan de un problema, por ejemplo, supratentorial o infratentorial, o un hallazgo supratentorial o infratentorial, nos estamos refiriendo a que está por encima o por debajo de la tienda del cerebelo. A eso se refieren los términos supratentorial o infratentorial, por encima o por debajo de la tienda del cerebelo. Pero claro, como las meninges que estaban cubriendo el cerebro se unieron, además para descender e introducir por la hendidura interhemisférica, las meninges que van a formar la tienda del cerebelo también se unen y se introducen por la hendidura interhemisférica cerebelosa, formando a su vez la voz del cerebelo. ¿Queda claro, muchachos? Entonces el cerebelo está cubierto por una tienda. Eso es más o menos lo que estamos viendo aquí. Tenemos que hacer un poco de abstracción porque aquí tenemos solamente lo que corresponde a un lado. Entonces miren muchachos, aquí tendríamos hemisferio izquierdo, cubierto por meninge, y por el hemisferio izquierdo, cubierto por meninge. Aquí tenemos entre el hemisferio izquierdo y el derecho la hoz del cerebro. ¿Me está siguiendo todo? La hoz del cerebro. Seno longitudinal superior en la parte alta de la hoz del cerebro y seno longitudinal inferior en el borde libre de la hoz del cerebro. ¿De acuerdo? Pero mientras tanto, cuando las meninges descienden para cubrir el cerebelo, forman además este techito. Y este techito va a cubrir el cerebelo también, pero por encima. O sea que el cerebelo va encajado en esta cavidad meningea que hay acá, el hemisferio cerebeloso. De tal manera que este techito es la tienda del cerebelo. Este techito es la tienda del cerebelo. Solo el techo, bro. Solo el techo es la tienda del cerebelo. Recuerden que entonces uno habla de región supratentorial e infratentorial, refiriéndose a la tienda del cerebelo. O sea, supratentorial, ¿qué hay? Todo el cerebro. Infratentorial, ¿qué hay? El cerebelo y el tallo cerebral, en otras palabras. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora bien, aquí en este punto, miremos de abajo hacia arriba, en este punto donde terminó el seno longitudinal inferior, que desafortunadamente está cortadito, él va a desembocar en otro seno, que se llama el seno recto. Y el seno recto es este seno que está entre la tienda del cerebelo de este lado y la tienda del cerebelo de este lado, que no está. Recuerden que falta todo el lado derecho. ¿Está claro, muchachos? Entonces, el seno recto sería como el cuerpo que tiene dos alas, esta ala y el ala del lado de acá que no está, que sería la tienda del cerebelo y la tienda del cerebelo del otro lado, ¿de acuerdo? El seno longitudinal inferior, que está aquí desbaratadito, termina entonces entregando la sangre a otro seno que se llama el seno recto. El seno recto lleva la sangre hacia atrás y se une con el seno longitudinal superior, de tal manera que aquí, este punto, esta laguna de sangre, este espacio grande lleno de sangre como una laguna, es la confluencia de el seno recto y el seno longitudinal superior, y por lo tanto se denomina, lo que tú dijiste, Tomás, la confluencia de los senos. Seno longitudinal superior se va a unir con el seno recto, y la sangre del seno recto y el seno longitudinal superior queda en esta laguna, en este lecho, que se llama la confluencia de los senos. Ok. Pero resulta que el seno recto no solamente recibió el seno longitudinal superior, sino que recibió además una vena. Los senos están conduciendo sangre venosa, por lo tanto, están haciendo fisiológicamente las veces de vena, pero histológicamente no son venas, porque histológicamente una vena está conformada por otro tejido, pero fisiológicamente están cumpliendo esa función. Cumplen la función de vena porque transportan sangre venosa, pero no son venas anatómica o fisiológicamente hablando, ¿de acuerdo? Pero están cumpliendo una función venosa, es sangre exclusivamente venosa. ¿Listo, muchachos? Entonces, resulta que el seno recto no solamente está desembocando el seno longitudinal inferior, sino una enorme vena centroencefálica que se llama la vena magna de Galeno, o la gran vena cerebral media, como la quieran llamar, ¿no? O gran vena cerebral media, o vena magna. Magna quiere decir lo más importante, vena magna de Galeno, como lo quieran llamar. Ustedes saben que los epónimos no son de uso ya en la nomenclatura moderna internacional.
pero hay ciertos epónimos que utilizan los cirujanos. Y como esto es una anatomía para clínicos en formación y ustedes van a estar con neurocirujanos en procesos quirúrgicos, los neurocirujanos siguen utilizando mucho estos epónimos. Por lo tanto, aunque no es lo ideal desde el punto de vista de la nomenclatura anatómica internacional, deben conocer ese nombre, vena magna de Galeno. ¿De acuerdo, muchachos? Ok. Bueno. Si no, pues díganle a los neurocirujanos, díganle a toma ya maestro, ¿y por qué no me dice el nombre de vena magna de Galeno? No se le ocurre decirle al neurocirujano, no, es que actualice el protocolo, les pone cero. Y lo saca de la sala. La recta, Dale, mi niña. el seno recto es como la terminación del inferior o, Permíteme, voy a mostrar aquí a ver si acá que sea mejor. Si es, o son de la otra. Ok, ya te explico, mi niña. La otra. Que se llama guarda. Miren aquí, muchachos, yo te lo voy a explicar de nuevo, ¿vale? Miren, aquí estaría el seno longitudinal superior, entre las meninges que proceden de este lado y las cubiertas meninges del otro lado, ¿de acuerdo? El seno longitudinal superior drena la sangre a un lecho grandotote que se llama la confluencia de los senos. ¿Y por qué se llama confluencia de los senos? Porque ahí confluye el seno longitudinal superior con el seno recto. Y el seno recto es el seno formado por las alas derecha e izquierda de la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo son las cubiertas meningeas del hemisferio cerebeloso de este lado y el del lado derecho que no lo tenemos acá. Las dos alas en la mitad forman esto, que son mis dos dedos, que son el seno recto. O sea, el seno recto drena la sangre hacia atrás, hacia la confluencia de los senos, que se llama confluencia de los senos porque confluye el seno recto con el seno longitudinal superior. Pero a su vez, el seno recto está recibiendo, que es que aquí no lo tenemos, el seno longitudinal inferior. Entonces, el seno longitudinal inferior desemboca y al desembocar da origen al seno recto que va entre las dos alas de la tienda del cerebelo. Y seno recto que desemboca en la confluencia de los senos. Pero el seno recto, que aquí lo tenemos como mejor todavía, miren acá, muchachos, el seno recto, que sería este que hay acá, este es el seno recto, que sería este que hay acá, esto sería la hoz del cerebro, seno recto. Aquí está la tienda del cerebelo, del lado, ¿cuál es este? Del lado derecho, tienda del cerebelo. Entonces el seno recto está recibiendo al seno longitudinal inferior, que véanlo acá, el seno longitudinal inferior, pero también recibe una vena, hagan de cuenta la pinza, en toda la mitad del encéfalo, que se llama la vena magna de Galeno, ¿de acuerdo? La vena magna de Galeno y el seno longitudinal inferior se unen para formar el seno recto. Entonces, repito, ¿quién conforma el seno recto? No es solamente el seno longitudinal inferior, errónea la respuesta. Es el seno longitudinal inferior más la vena magna de Galeno, ¿de acuerdo? Ambos llevan sangre venosa, pero vena histológicamente hablando, la vena magna de Galeno. Entonces, la vena magna de Galeno, o vena cerebral media, o gran vena cerebral media, como la quieran llamar, se une con el seno longitudinal inferior y a partir de ahí sale un seno que es el seno recto. Seno recto que está formado entre el ala de un lado y el ala del otro lado de la tienda del cerebelo, ¿de acuerdo? Y no solamente entre el ala de un lado y el ala del otro lado de la tienda del cerebelo, sino la hoz del cerebro. La hoz del cerebro llega y se une con la tienda del cerebelo de un lado y la tienda del cerebelo del otro lado, y entre los tres forman el seno recto. ¿Está claro aquí, muchachos? Sí. Seno recto, que lleva la sangre hacia atrás y la une con la sangre que viene por el seno longitudinal superior en la confluencia de los senos. Confluencia de los senos que queda desde el punto de vista de proyección de cráneo inmediatamente por delante y una prominencia, tóquense ustedes que no se han contaminado, atrás en el cráneo, una prominencia que uno tiene atrás como si fuera un cachito, algunos muy prominente, que se llama la protuberancia occipital externa. Y si se llama la protuberancia occipital externa es porque del interior habrá otra que se llama la protuberancia occipital interna. Esto es la protuberancia occipital externa y esto sería la protuberancia occipital interna. Miren, protuberancia occipital externa y protuberancia occipital interna. Protuberancia occipital interna. Protuberancia occipital interna. Uno habla de externo e interno en anatomía refiriéndose a que está próximo o alejado del plano medio.
Pero esta es una excepción donde el término externo e interno no se refieren a alejado o cercano al plano medio, sino que una está por fuera en la bóveda craneana y la otra está por dentro. Y en ese sentido es protuberancia occipital externa y protuberancia occipital interna. Entonces sería como el lugar de proyección anatómica del seno de la confluencia de los senos, ¿vale? Quizá esa masa ósea tan abultada sea para proteger esa laguna de sangre tan importante ante un trauma, precisamente, otorgar como más resistencia ante los golpes, etc., ¿no? Ok, porque imagínense que se rompa ese seno ahí, el sangrado tan impresionante. Ok, muchachos, bueno. Entonces resulta que aquí llegó la sangre al seno, a la confluencia de los senos. Miren aquí la confluencia de los senos, mucho más bonita. Aquí llegó la sangre a la confluencia de los senos. ¿Y qué va a hacer esa sangre ahí? Tiene que salir para algún lado. Aquí llegó la sangre que procedía del seno longitudinal superior, la sangre que procedía del seno recto que recogió la sangre del seno longitudinal inferior, que ya sabemos que corre por el borde inferior del lado del cerebro, y de la vena cerebral media o vena magna de Galeno. Entonces aquí llegó un montón de sangre. ¿Hacia dónde viaja? Tiene que ir hacia algún sitio. Esa sangre continúa por otros dos senos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, que se llaman los senos transversos. Y los senos transversos van recostaditos allá en el fondo. Entonces recuerden, esto es la tienda del cerebelo. Y esto ya es el resto de meninges que están cubriendo el cerebelo, de otro lado también. Entonces miren, muchachos, en el fondo, en la raíz de la tienda del cerebelo, sigue el seno transverso. De cada lado, por supuesto, ¿no? El seno transverso. En la raíz de la tienda del cerebelo, el seno transverso. Esa la tiene. No, porque está como por la lámina de abajo y por la lámina de arriba, sí. O sea que no podemos hablar de infratentorial, no. Simplemente a nivel justamente de la raíz del tentorio. Entonces, aquí, o sea que también lo podría señalar por acá, da lo mismo, ¿no? Lo puedo señalar por acá o lo puedo señalar por acá, da lo mismo. Entre esas laminitas precisamente que conforman la raíz del tentorio. Ahí, eso. Claro, estamos hablando de seno, recuerda que son conductos por donde va sangre venosa, ¿no? Ok, entonces, en la raíz de la tienda del cerebelo, entonces ahí estaría el seno transverso. Listo, muchachos. O sea que el seno, entonces, ¿qué pasa con el seno transverso? Que el seno transverso, pásame este cráneo por favor. Ese seno transverso deja una marquita. Aquí estaría la confluencia de los senos y por aquí saldría el seno transverso y por aquí saldría el seno transverso. Por aquí saldría el seno transverso y por aquí saldría el seno transverso. Entonces, seno transverso y seno transverso. Miremoslo, a ver si por aquí se ve mejor. Aquí sería el seno transverso y aquí saldría el seno transverso. Vale, miremoslo por acá. Aquí saldría, muchachos, el seno transverso. Vale, ¿lo ven todos ahí? El seno transverso y aquí saldría el seno transverso. ¿Hasta dónde llega el seno transverso? Hasta la raíz del peñasco del temporal. Recuerden que hablamos del temporal. Recuerden que dijimos que el temporal es un hueso par. Hace parte, como mis dedos, de la pared lateral de la bóveda craneana y como las palmas de mis manos que se doblan también del piso de la bóveda craneana. La parte piso es el peñasco del temporal, ¿vale? Entonces, esta parte piso, que es el peñasco del temporal, hasta la raíz del peñasco del temporal llega el seno transverso. Hasta la raíz del peñasco del temporal llega el seno transverso. De ahí contornea la parte inferior del peñasco del temporal formando una S. Y entonces se llama seno sigmoideo. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí, muchachos? A partir de aquí contornea la base del peñasco del temporal formando una S. Mírenlo acá, muchachos. Contornea la base del peñasco del temporal formando una S. ¿Lo ven ahí? Contornea la base del peñasco del temporal formando una S. Míralo allá, formando una S. Y como contornea la base del peñasco del temporal formando una S, entonces asume el nombre de seno sigmoideo. O sea, seno transverso está acá y aquí se continúa como seno sigmoideo. Seno transverso está acá y aquí se continúa como seno sigmoideo. Seno transverso está acá y aquí se continúa como seno sigmoideo, ¿de acuerdo? Y ese seno sigmoideo encuentra un orificio, que es este orificio que está entre el peñasco del temporal y el hueso occipital.
y este orificio se llama el agujero rasgado posterior. Miren, un orificio que está entre el peñasco del temporal y el hueso occipital. Este orificio, que parece más bien una hendidura, este orificio entre el peñasco del temporal y el hueso occipital se llama el agujero rasgado posterior o agujero yugular o foramen yugular. Entonces miren, entre el peñasco del temporal y el occipital, esta hendidurita que hay aquí se llama agujero rasgado posterior o foramen rasgado posterior. Entonces ahí sale el seno sigmoideo, pero el momento en el que sale, la otra principal, en el momento en que sale, a partir de ahí ya deja de llamarse seno sigmoideo y se llama vena yugular interna. Vena yugular interna, ¿vale? La vena yugular interna sale entonces por el foramen yugular o foramen rasgado posterior, entre el peñasco del temporal y el hueso occipital. Y ustedes se acuerdan que sale, y miren ahí la vena yugular interna, y miren aquí muchachos este orificio. Dijimos que este orificio se llamaba ¿cómo? Occipital. Entonces, ¿cómo se llama el orificio? Carotídeo, claro. Entonces, este es el orificio carotídeo en el peñasco del temporal. Miren la relación de vecindad entre el orificio carotídeo, por donde entra la arteria carótida interna, y el foramen yugular o rasgado posterior, donde sale el seno sigmoideo convertido en vena yugular interna. Entonces, ok, miren, el seno sigmoideo convertido en vena yugular interna saliendo por el agujero rasgado posterior o foramen yugular. Y miren aquí la relación de vecindad con el foramen carotídeo por donde entra la arteria carótida interna. Por eso estos dos vasos, la vena yugular interna y la arteria carótida interna, son envueltos por una misma estuchecito formado por fascias, y ese estuche se llama la vaina carotídea. La vaina carotídea envuelve entonces a la arteria carótida interna. Es como si esto fuera metido en un cilindrito de plástico, ¿no? La arteria carótida interna y la vena yugular interna. Entonces son envueltas por la vaina carotídea. Pero resulta, muchachos, que por aquí, por el foramen rasgado posterior, están pasando también, aparte de la vena yugular interna, que es la continuación entonces del seno sigmoideo, están saliendo tres pares craneales, 9, 10 y 11. ¿Cuáles son 9, 10 y 11? El esofaringio, el espinal y el vago. El esofaringio, vago y espinal. Vago, neumogástrico y espinal. Entonces por aquí sale la vena yugular interna junto con glosofaringio, vago y espinal, 9, 10 y 11. El vago, específicamente el vago, se introduce en la vaina carotídea para viajar en la vaina carotídea junto con la arteria carótida interna que está penetrando el foramen carotídeo y la vena yugular interna que está saliendo por el foramen yugular. ¿De acuerdo, muchachos? El vago se introduce entre ellos dos, o sea que los elementos de la vaina carotídea serían la arteria carótida interna, la vena yugular interna y el nervio vago. Muchachos, Ese sale por... el nervio vago, dijimos, sale por el foramen yugular 9, 10 y 11 junto con la vena yugular interna como continuación del seno sigmoideo. La vena yugular interna como continuación del seno sigmoideo emerge por el foramen yugular o agujero rasgado posterior junto con los pares craneales 9, 10 y 11, o sea, glosofaringeo, vago y espinal. Pero el vago se introduce por la vaina carotídea, o sea que los elementos de la vaina carotídea serían la vena yugular interna, la arteria carótida interna y el nervio vago, ¿de acuerdo? Y el nervio vago, sí, queda atrapado ahí en la vaina, O sea que los carotídea. nervios, pues, donde pegan. Ah, no, se le hacen el recorrido respectivo que nos vamos a ir viendo. Ok, bueno muchachos, pero resulta que esto no es todo. Ustedes ya vieron endocrino y nos faltan dos senos muy importantes, uno a cada lado, que tienen que ver con el sistema endocrino. ¿Cuáles son? Los senos cavernosos. Si está la silla turca en el cuerpo del esfenoides, está la silla turca y aquí está sentada la reina madre del sistema endocrino gobernando en su trono, que es la silla turca, en toda la mitad y en la base, en la fosa craneal media, bien protegida. En todo el centro tiene su trono, su imperio, es muy hermoso, ¿no?
y custodiada por los 4 guardianes que son las apófisis o procesos clinoideos anteriores y los procesos clinoideos posteriores, que a su vez entre los 4 están sosteniendo una banda de duramadre, que es la tienda de la hipófisis, obviamente con un huequito en la mitad para que pase el tallo hipotálamo hipoficiario. Entonces la reina madre va a ordenar, pero sus órdenes las hace enviando pajecitos que son hormonas, y esos pajecitos los va disparando al agua, a nadar patos, y entonces los dispara al agua a la circulación general. Y entonces, ¿a dónde los dispara? Por las venas hipofisiarias cortas que ustedes ya vieron en endocrino, esos pajecitos van a ir a caer a un seno que queda aquí al lado de la silla turca y otro seno que queda en el lado contrario. Y esos senos, que son chiquiticos, tienen esa longitud de un extremo a otro, de delante a atrás de la silla turca, aquí y aquí, se llaman senos cavernosos. Pero los senos cavernosos tienen que ir a parar a algún lado. Entonces, ¿qué pasa con los senos cavernosos? Ellos terminan formando dos senos pequeñitos, dos senos, pero delgaditos, y uno de esos senos corre por la parte superior del peñasco del temporal, aquí está el surquito, y otro corre por la parte inferior del peñasco del temporal. Repito, uno de esos 2 senos corre por la parte superior del peñasco del temporal, aquí está el surquito, y otro por la parte inferior. ¿Me siguen todos? Por la parte superior del peñasco del temporal y por la parte inferior. Son 2 senos en los que termina el seno cavernoso. Entonces, un seno por la parte aquí termina el seno cavernoso, se va a dividir en 2 senos. Uno que corre por el borde superior del peñasco del temporal, aquí está el surquito, y otro que corre por la parte inferior del peñasco del temporal. Se van a llamar seno petroso, peñasco petroso, piedra, seno petroso superior y seno petroso inferior. ¿A dónde va a desembocar el seno petroso superior? Al lugar donde el seno transverso se convierte en sigmoideo, a esa curvita justamente, ¿no? Ahí desemboca el seno petroso superior. ¿Y a dónde va a desembocar el seno petroso inferior? No. No, el seno sigmoideo no desemboca, el seno petroso inferior no desemboca en el seno sigmoideo, sino que atraviesa también el agujero rasgado posterior, y al atravesarlo desemboca en la vena yugular interna una vez ella comenzó. O sea que ¿qué encontramos en el agujero rasgado posterior o foramen yugular? La vena yugular interna como continuación del seno sigmoideo. El seno petroso inferior que alcanza a salir por ahí antes de terminar en la vena yugular interna. Y los 3 pares craneales, 9, 10 y 11. Imagínense un problema que ocurriera a nivel del agujero rasgado posterior, todo lo que comprometería, ¿no? Impresionante. ¿Y la vena yugular interna dónde va a parar? Se va a unir con otra vena que se llama la vena. ¿Lo dibujamos o qué? Vamos a ver. Yo me voy a quitar. Lo otro. Bueno, sí, ya. Eso lo vamos a conceptualizar ya diferente. Pero miren, muchachos. Lo otro son los vasos meningios. Hay una arteria que se llama la arteria. Ya les voy a explicar esta segunda para la vena yugular interna. No me voy a olvidar para un poquito. Hay una arteria que se llama la arteria meningea media. Arteria meningea media. Bueno, mejor dicho, miren el tablero. ¿Se acuerdan que dijimos que la arteria carótida interna es rama de la carótida primitiva? ¿Cuál es la otra rama de la carótida primitiva? La carótida externa. La carótida externa irriga la cara, estructuras del cuello, el cráneo, la arteria carótida interna y la arteria carótida primitiva no dan ninguna rama para la cara ni para el cuello. De hecho, la carótida primitiva no da ninguna rama y la carótida interna tampoco, excepto cuando penetra ya al interior de la bóveda craneal. Mientras tanto, no da ninguna rama. O sea, todas las ramas de afuera las da la carótida externa, ¿de acuerdo? Pero la carótida externa va a terminar, digámoslo así, la carótida externa, supongamos que aquí viene la carótida externa. La carótida externa va a terminar, da entre otras ramas, por decir algo, la arteria facial para la cara, ¿cierto? Bueno, la arteria lingual para la lengua, etcétera, ¿sí?
pero va a terminar formando dos arterias, una que se llama la temporal superficial, que no nos interesa ahora, y otra que se llama la maxilar. La maxilar se va a introducir en la profundidad de la cara, la veremos en movimiento y postura. La maxilar, el nombre legítimo es maxilar interna. Si hay una maxilar interna es porque hay una maxilar externa, ¿cierto? Pero como a la maxilar externa nadie les llama maxilar externa, entonces esta se aburrió de llamarse maxilar interna y fue a una notaría y se quitó el apellido. Digo, no, que yo me llamo maxilar interna y ella me llama maxilar interna, todo el mundo me dice maxilar. ¿Por qué? Porque es que la maxilar externa es la facial, pero la facial nadie en el mundo la llama maxilar externa. Todo el mundo la llama facial. Entonces, ¿para qué llamar a esta maxilar interna? La maxilar. Y esta maxilar que se mete en la profundidad de la cara va a dar una ramita. Y esa ramita, que es extremadamente importante, se llama la arteria meningea media. Y esa arteria meningea media penetra por un foramen muy chiquitico y ese foramen se llama el foramen espinoso o redondo menor. El agujero redondo menor o foramen redondo menor o espinoso es el lugar por donde la arteria meningea media, rama de la maxilar, penetra. ¿Y qué va a hacer? Irrigar precisamente las meninges. ¿De acuerdo? Se van a estamosar con la meninge anterior, que veremos cuando estemos en movimiento y postura, de dónde viene cuando vemos otras estructuras vasculares de la cara. Bueno, en fin. Pero por ahora, supongámoslo así, arteria meningea media, que es la más importante de las arterias meninges, es rama de la maxilar o maxilar interna. Y esa maxilar o maxilar interna es rama de la carótida externa. La carótida externa termina dividiéndose en temporal superficial y maxilar. Y mientras tanto en el recorrido ha dado la facial y ha dado otras. ¿De acuerdo, muchachos? Vamos a buscar entonces este agujero que se llama el agujero espinoso o redondo menor. Entra la arteria, por donde entra la arteria, meningea media, rama de la maxilar, pasa lo siguiente. Aquí viene entonces la arteria carótida interna, entró por el foramen carotido. Aquí sigue la carótida externa. La carótida externa va a la facial, que es este dedo, por ejemplo, ¿cierto? Pero sigue la carótida externa para arriba. Termina en una que llama temporal superficial y en otra que pasa en profundidad de la mandíbula, que se va a llamar la maxilar. Estamos, la maxilar. Y esa maxilar va a dar una ramita para arriba, que se llama la meningea media. Y la meningea media penetra por este orificio. Y este orificio se llama el agujero espinoso o redondo menor. Por aquí entra la arteria meningea media, ¿lo ves ahí? Agujero espinoso o redondo menor. Por aquí entra la arteria meningea media, espinoso o redondo menor. Por aquí entra la arteria meningea media. Mírenlo aquí, que aquí está viendo más bonito. Agujero espinoso o redondo menor. Por detrás de un gran agujero ovalado que se llama el agujero oval. Agujero espinoso o redondo menor. Por aquí entra la arteria meningea media. Y esa arteria meningea media, muchachos, es la que va a dejar todas estas cicatrices. Todas esas cicatrices que ustedes ven por acá en la bóveda craneal, por dentro, que es como si fueran las huellas de un río que se secó. Y esas cicatrices se van a llamar la hoja de higuera. Exactamente, son las impresiones, la impronta que dejan estos vasos en el cráneo. Y esas cicatrices se llaman la hoja de higuera. Bueno, listo, muchachos. Entonces, recojamos de nuevo la vena yugular. ¿Y qué pasó con la vena yugular? Ahora sí dibujemos allá donde va a ir a parar la vena yugular. De este lado, descienden por cada lado del cuerpo, derecha e izquierda. Pero cada vena yugular interna se va a unir con una vena que procede, está recogiendo sangre de la extremidad superior. Y esta vena se llama la vena subclavia. Como es vena, la sangre viene obviamente de retorno hacia el corazón. Por este lado también, entonces la vena yugular interna se une a la vena subclavia. Y entre las dos forman la vena cava inferior. Superior, superior. Entonces, a la izquierda, vena yugular interna con subclavia forman una vena que se llama la brachiocefálica izquierda.
a la derecha, vena yugular interna con subclavia, formando una vena que se llama la vena brachiocefálica derecha. Vena brachiocefálica izquierda con vena brachiocefálica derecha forma la vena cava superior. Y la vena cava superior va a desembocar entonces en el corazón, en una cavidad del corazón X que llama el arterio derecho, pero eso lo verán ustedes después. Auricular derecho. Este dibujo está muy asimétrico, no. Lo que pasa es que esta vena brachiocefálica es mucho más larga que esta, porque la vena cava superior desemboca en una cavidad del corazón que queda a la derecha, que se llama el arterio derecho. Por lo tanto, como estas dos venas que están en el lado izquierdo, el lugar donde desemboca esa vena común es un conducto más largo porque tiene que pasar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. En cambio esta, en el lado derecho, termina ahí mismo en la derecha, ¿no? Entonces, vena, aquí estaría por supuesto el foramen yugular. Entonces aquí esto sería seno sigmoideo y aquí en cambio vena yugular interna, ¿de acuerdo? A partir de acá, seno sigmoideo se convierte en vena yugular interna. Vena yugular interna unida con vena subclavia. Así como hay una arteria subclavia que va a llevar la sangre al miembro superior, hay una vena subclavia que la recoge. Entonces vena subclavia unida con vena yugular interna forma la vena brachiocefálica derecha, más cortica y más descendida que la vena brachiocefálica izquierda, que también es producto de la unión de la yugular interna izquierda y la subclavia izquierda. Las dos venas brachiocefálicas forman la vena cava superior, y la vena cava superior lleva la sangre al corazón. A partir de ahí se va a distribuir por todo el cuerpo. Que, por ejemplo, las hormonas que venían, por ejemplo, de la hipófisis, que están bajando por ese sistema, van a ir a parar al circulación general, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos, yo creo que con esto terminamos. ¿Sí les quedó más o menos claro? No, más o menos no. sí. Andrés, cuídate. ¿Les quedó claro o no? Sí. Díganme que no vieran. Profe, ¿Qué más se obstruyen las venas ahí? Y vos que firmaste ahí, saludos para toda Latinoamérica. ¿Qué más se obstruyen las venas? Lo mismo ¿Cómo, que perdón? se obstruyen las venas. Se obstruyen. Ah, bueno, eso ya son síndromes especiales que vamos a ver, pero ya las trombosis venosas y todo lo que pasaría, pero ya otro cuento más larguito, después lo veremos.